Ok, bien muchachos, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que va a ser pues lo que va a ser la formación de palabras. Todavía seguimos en este campo lingüístico, campo bastante habitual cuando pues hablamos sobre las palabras, ¿sí? Sobre el uso de las palabras. La clase que viene vamos a hablar un poco sobre esta cuestión del uso de las palabras. Sí, pero por ahora tenemos que ver cómo es que se forman, cómo es que podemos tener una cantidad de palabras exorbitante, ¿no? Y cómo es que funcionan, cuáles son las maneras en las que normalmente nosotros procedemos a crear palabras, a formar palabras, a agruparlas, a presentarlas, a pues mencionarlas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros queremos saber cómo es que se da un proceso de formación, pues tenemos que preguntar qué es la formación de palabras, cuáles, a qué nos referimos con formar palabras. Por más obvio que parezca pues la pregunta, ¿sí? Por más obvia que parezca la pregunta, nosotros tenemos que tratar de definir el fenómeno que tenemos. ¿Cuál va a ser ese fenómeno? Claro, pues está acá, ¿no? Que va a incluir pues, la formación de palabras va a incluir una serie de conjuntos o procedimientos vamos a incluir dentro de la formación de palabras una serie o conjunto de procedimientos, serie o conjunto de procedimientos que nos permiten pues crear nuevas palabras en base a lexemas y morfemas. ¿Ok? ¿Qué es la formación de palabras? Es una serie o conjunto de procedimientos que nos permiten crear nuevas palabras en base a lexemas y morfemas. ¿Qué es un lexema? ¿Qué es un morfema? Eso lo voy a mencionar ahorita. Hay dos personas que están queriendo entrar. Listo. Entonces, si yo me pregunto, por acá, ¿qué es un lexema? ¿Qué es un morfema? Tengo que pensar en lo siguiente. Cada palabra tiene para sí una parte que no varía, y otra que sí. Una parte que no varía y otra que sí. Y que van a estar separadas, diferenciadas totalmente una de la otra. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles van a ser esas partes? Lo que nosotros conocemos como lexema y morfema. El lexema va a ser esa parte invariable. Lexema o raíz es la parte invariable, la que no cambia. Y el morfema es la que va a determinar el significado. Cuando pienso en marea, maremoto, ¿no? ¿Cuál es la lexema o raíz? ¿Cuál es la palabra que no cambia? Pues la palabra que no cambia sería mar, ¿no? Y el morfema va a ser ese que va a precisar el significado, ¿sí? Lexema y morfema, sencillo. Entonces, la formación de palabras siempre va a tener como fundamento el uso de lexemas y morfemas.
Que vamos a utilizar una más que otra, eso va a depender del caso, pues, de la formación de las palabras. Sin embargo, vamos a vernos siempre envueltos por estas dos cuestiones. O vamos a utilizar lexemas, solo lexemas, o vamos a utilizar morfemas junto a lexemas, o vamos a utilizar lexemas y morfemas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, en base a ello, pues vamos a tener varias maneras de formación de palabras. Vamos a tener varios procedimientos para formar palabras. ¿Cuáles van a ser esos? Primero, la derivación. La derivación. ¿Cuál va a ser el segundo? La composición. ¿Cuál va a ser el tercero? Parasíntesis. ¿Ok? Derivación, composición y parasíntesis. Luego vamos a ver por acá una especie de caso especial que podría considerarse como formación de palabras también, pero vamos a partir por las principales. ¿Sí? ¿Qué es la derivación? La derivación. ¿Qué es la derivación? La derivación es un procedimiento constante. Es un procedimiento constante. ¿De qué, profesor? Procedimiento constante. Bueno, a lo mejor lo vamos a hacer arriba para tener espacio acá. Es un procedimiento constante. Procedimiento constante. ¿De qué? Pues de formación de palabras. De formación de palabras. De formación de palabras. ¿Qué es lo que va a caracterizar a la derivación? ¿Qué es lo que va a caracterizar a la derivación? Porque vamos a ir añadiendo morfemas derivativos, coma, ya que se irán añadiendo morfemas. Lo voy a poner de otro color, voy a ponerle de color verde. Morfemas derivativos, por eso se llama derivación. Vamos a añadir morfemas, esta parte final, esta parte que complementa, no tanto final, pero que complementa, que especifica, que trata de cambiar la palabra. ¿Qué tipos de morfemas derivativos vamos a tener? Primero vamos a tener tres tipos, bastante sencillos. No hay mucho que pues, pensar cuando nosotros hablamos sobre la derivación. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. Tenemos tres tipos de morfemas derivativos. Y ustedes ya lo conocen. ¿Cómo es eso? Lo han visto durante muchísimo tiempo. ¿Qué van a ser pues los prefijos, los sufijos y por último los infijos? Vamos a utilizar los prefijos, los sufijos y los infijos. Esos van a ser nuestros morfemas derivativos. Esos van a ser pues nuestros morfemas derivativos. Cuando nosotros pensemos en los morfemas derivativos, vamos a pensar en pues este cuadrito. ¿Y qué vamos a poder encontrar en este cuadrito? Primero, a la prefijación. Luego, profesor, sencillo, a la sufijación. Y tercero, pues, a el infijo. Infijo.
Profesor, ¿me puedo dar ejemplos? Claro. Checa por acá. Checa por acá. Por ejemplo, la prefijación. Vamos a, pues, a crear palabras en base a prefijos. ¿Qué son los prefijos? Aquellos morfemas que están antes de la raíz. Por ejemplo, si yo pienso en incierto, ¿cuál sería mi sufijo acá? Pues sería no. Tengo la raíz cierto, voy a crear una nueva palabra, voy a formar una nueva palabra añadiendo un prefijo. ¿Cuál va a ser este prefijo? In. ¿Sí? Incierto. Cuando yo pienso en sufijar, voy a pensar pues en aquellos morfemas derivativos que van a estar luego, van a estar después de la raíz. Si yo pienso en árbol, ¿no? Árbol como raíz, y yo le añado hito, ya tengo mi sufijación. ¿Por qué? Porque la raíz o el lexema es árbol y luego estoy añadiendo un sufijo derivativo que está después de la raíz. Eso va a ser un sufijo. Y profesor, ¿y los infijos? Ya. Los infijos son aquellos que están en medio de una fijación o en medio de una sufijación. ¿Cómo qué, profesor? Como por ejemplo, si yo pienso en fea, en feo, en fea, ¿cuál sería la raíz de feo, fea? Lo voy a poner por acá. Si yo pienso en la fealdad, lo feo, ¿cuál sería la raíz? Fe, fe. ¿Por qué? Porque esto puede ser fea, feo, ¿no? Pero, profesor, ¿qué pasa con fealdad? ¿Qué pasa con fealdad, profesor? ¿Cómo es que funciona esta palabra? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona? Aldad. ¿Aldad es todo su sufijo? No. Es igual con enfermedad, ¿no? Enfermedad. Cuando tú tratas de sacar la raíz de enfermedad, te vas a dar cuenta pues que la raíz va a ser enfer. Eso que nunca cambia. Porque luego podemos tener enfermero, enfermizo, enfermo, hasta la N. ¿Y qué va a ser edad entonces, profesor? ¿Edad es todo un sufijo? No. Esto es el sufijo. Y esta letrita de acá, esto de acá, es pues tu infijo. Entonces acá, profesor, por ejemplo, en fealdad, dad viene a ser mi sufijo. Y aldad, este va a ser tu infijo. Que va en el medio de una raíz y un sufijo. Vamos a poner por acá entonces. Aldad. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Continuamos entonces. Voy a borrar esta cuestión de acá. Sí. ¿Cuál va a ser el otro procedimiento, profesor? El otro procedimiento va a ser pues el procedimiento por composición. ¿Cómo es esto, profesor? Ya. Este procedimiento consiste en unir dos o más palabras. Dos o más palabras. Preferentemente palabras compuestas
únicamente por lexemas. Por lexemas. Sin embargo, esto puede variar un poco, ¿no? Preferentemente, lo voy a poner entre comillas, ¿ya? Entre paréntesis, preferentemente por lexemas. ¿Ok? Preferentemente por lexemas. Bien. A ver, ahora, ¿qué ejemplos podemos sacar de esta cuestión acá? Los siguientes ejemplos. Les he dicho yo que van a ser en unir dos o más palabras. Voy a dejar algunos plumones por acá. Dos o más palabras. Dos o más palabras. ¿Cuáles van a ser estas acá, por ejemplo? Miren. Voy a hacer un cuadrito. Un cuadrito. Por ejemplo, atención por acá. Normalmente las palabras compuestas son fáciles de reconocer, porque como ya se ha mencionado, son dos o más palabras. Mira, este ejemplo es siempre bien conocido. Corta. ¿Ok? Uñas. Dos palabras. Corta, cortar, corté, uñas. ¿Sí? Por acá. Para. ¿Para qué? Aguas. El paraguas, ¿no? El paraguas. Sino que la A se es suprimida. ¿Qué más? ¿Qué más? Una palabra por composición que normalmente surge como una especie de expresión popular, ¿no? Para renegar, el carajo, ¿no? Cara. El cara. El ajo, ¿no? El carajo. ¿No? Cara y ajo. Una expresión popular. La coliflor. La coliflor. La coliflor. La coliflor pues viene de juntar dos palabras, ¿no? Col y flor. Por eso se le llama coliflor, ¿no? Sino que esta I latina que se para se convierte en una I normalita y se puede componer otra palabra. ¿Ok? ¿Qué más ejemplos podemos obtener acerca de esto? Hazme reír, cortafuegos, saltamontes. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo esta cuestión? ¿Vamos entendiendo esta cuestión? ¿Sí? Listo. Y por último pues tenemos al proceso de parasíntesis. Este ya es un poco más complicado porque vamos a tener que juntar el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo hace su profesor? La parasíntesis van a intervenir simultáneamente lo que va a ser la derivación y la composición. En el proceso de parasíntesis vamos a tener la intervención de la derivación y la composición, o también la prefijación y la sufijación. Eso va a ser una especie de parasíntesis. Veamos por acá, lo vamos a poner. Intervienen simultáneamente sí, los procesos de derivación
y composición. ¿Ok? Intervienen simultáneamente los procesos de derivación y composición. ¿Qué ejemplos vamos a poder encontrar acá, profe? Allá, tranquilo. Antes de vamos a aceptar a su compañero. Listo. Ejemplos. ¿Qué ejemplos vamos a poder encontrar acá, profe? Tranquilo. Sigue ingresando todavía. Vamos a poder tener estas formas. Por acá. No te preocupes, Adriano, no te preocupes. Ha estado muy fluctuante esta cuestión de la luz y el internet. Entonces, ya, como les mencionaba, voy a borrar esto acá. Vamos a tener pues la intervención de los procesos de derivación y composición simultáneamente, pero les dije también que pueden presentarse casos en los que notemos prefijación y sufijación. Muy bien. Prefijación y sufijación. Prefijación y sufijación. Listo. ¿Qué casos vamos a poder tener ahora sí? Los siguientes. Vamos a poder tener algunos, digamos, casos reincidentes, que van a ser como una especie de guía derivativa. El caso del eczema sufijo, y el caso de... Vamos a tener estas fórmulas. Estas van a ser las fórmulas. Cuadrito de nuevo por acá. Estas van a ser las fórmulas. Unas fórmulas así bien grandes. Las fórmulas van a ser las siguientes. El eczema sufijo. El eczema sufijo y prefijo el eczema sufijo. Prefijo el eczema sufijo. Por acá también. Ahora, listo. ¿Cuáles van a ser estas fórmulas? Para que podamos tener dos ejemplos. Primero, el eczema. El eczema sufijo. ¿Ok? Esta fórmula, el eczema sufijo, como en rojo. Y prefijo el eczema sufijo. ¿Ok? Estas dos fórmulas podemos tener. El eczema sufijo o prefijo el eczema sufijo. ¿Nos puedo dar un ejemplo claro? A esto vamos. Por ejemplo, de esta manera,
Cuando tenemos lexema, sufijo, vamos a poder tener, por ejemplo, ¿no? Por acá, psico, tera, euta, psicoterapeuta. ¿Ok? Ahí está. Psicoterapeuta. Lexema, sufijo. ¿Sí? Psicoterapeuta. Psicología, psicológico, terapia y tu sufijo euta. Profesor, ¿me puedo dar otro más? Claro. Ten en cuenta esto acá. El paraguas. Vamos a ponerlo nuevo por acá. El paraguaso. ¿Ok? Y por último, cuando tenemos estas fórmulas de prefijo, lexema, sufijo, tenemos acá ya un montón de ejemplos. ¿Como cuál, profesor? Eso que venden en donde puedes encontrar paella en manzana, queques, ¿no? Tu empanada, no queda 5 minutos. Pan, ¿no? Pan es tu lexema raíz, pan, y de nuevo tu sufijo, ¿no? Ada, empanada. ¿Qué más, profesor? Estas palabras son chéveres. Por ejemplo, asombrado, ¿no? De sombra, ¿no? Y acá, ¿no? Asombrado. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Se iba a entender? Bien. Breve resumen. Vamos a volver. Breve resumen de todo esto acá. Vayamos. ¿Qué son la formación de palabras? Pues una serie de conjuntos o de procedimientos que nos permiten crear nuevas palabras en base a lexemas o morfemas. ¿Qué van a ser los lexemas o morfemas? Las palabras se pueden descomponer en lexema o raíz y morfema. ¿Qué es el lexema? Esa parte invariable, esa parte que no cambia, esa parte que tiene un significado concreto. Pero ¿qué pasa con el morfema? Ya, a ese significado concreto del lexema o raíz, nosotros podemos añadirle un morfema y crear otro significado, precisar otro significado. Por ejemplo, dése cuenta esta cuestión. Marea, no, mar es una cosa, pero marea es otra cosa distinta. Maremoto es otra cosa distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que precisa el significado del lexema? Su complemento, el morfema. El proceso de formación de palabras se puede hacer a base de puros lexemas, a base de morfemas, ¿sí? Entonces, vamos a poder encontrar tres maneras principalmente de poder formar palabras. ¿Cuáles van a ser estas tres maneras? Primero, la derivación. ¿Qué va a ser la derivación? Un procedimiento constante de formación de palabras, ya que se irán añadiendo morfemas derivativos. Este tipo de palabras son las más usadas, las que nosotros hacemos. Arbolito, hijito, papito, mamita, ¿no? Y mayormente con su fijación. ¿Cuáles van a ser estos morfemas derivativos?
van a ser los prefijos, los sufijos y los infijos. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener en la prefijación? Con los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Son aquellos morfemas derivativos que están antes de la lexema o raíz. Antes. ¿Ok? Incierto, anormal, amorfo, anticristo, anticonstitucional. Sufijación. ¿Qué va a ser la sufijación? Pues va a ser aquel procedimiento que se le va a agregar a la lexema un morfema que va después de esta. Los sufijos van a ser morfemas derivativos que están después, lo voy a poner acá, así, que están después de el lexema raíz. Los prefijos están antes. ¿Ya? Árbol, arbolito. Mar, marea. Pequeño, pequeñito. Infijo. Los infijos pues van a estar en medio del lexema y el sufijo. ¿Ok? El infijo va a estar en medio del sufijo, del lexema o sufijo. El infijo está en medio del lexema o sufijo. Por ejemplo, en fealdad, ¿no? De feo, de fea. Lexema, fe, ¿no? Puede variar con feo, fea. Pero ¿qué pasa con palabras como fealdad, ¿no? Donde el sufijo es da? ¿Qué sería entonces este al? Este al entonces va a ser un infijo. Igual con el ejemplo que le di de enfermedad, ¿no? Enfermedad, enferm era nuestro lexema, da es nuestro sufijo. Entonces, ¿qué sería, profe? Esa enfermedad. Entonces, esto sería tu infijo. ¿Ok? Composición. ¿A qué se refiere con el proceso de composición? Pues, en unir dos o más palabras, ¿no? Preferentemente lexemas. Corta, une más cara, para y aguas, ¿no? Col y flor. Es uno de los más sencillos. Vamos a hacer una pausa acá. Ok. Por último, tenemos el proceso de parasíntesis. ¿Qué va a ser el proceso de parasíntesis? Pues va a ser ese proceso que van a intervenir simultáneamente la derivación y la composición. ¿Ok? Pueden presentarse también casos aislados en los que podemos tener la prefijación y la sufijación en los mismos procesos. Profesor, ¿se puede considerar derivación si hay prefijación y sufijación? No. Cuando hay prefijo y sufijo en una palabra es parasíntesis. ¿De qué formas lo podemos encontrar? De estas siguientes fórmulas. Lexema, lexema, sufijo y prefijo, lexema, sufijo. Acá tenemos, por ejemplo, psicoterapeuta, ¿no? Lexema, psicología, psicológico. Otro lexema, terapeuta, terapia, ¿no? Terapia. Y el sufijo euta, ¿no? Psicoterapeuta. Otro ejemplo, profesor, por ejemplo, paraguaso, para, lexema, agua, lexema, y sufijo so. Por último, tenemos aquí esta fórmula, un prefijo, lexema, sufijo, muy sencillo, empanada, ¿no? Prefijo, pan, lexema, y hada, sufijo. Y acá tenemos asombrado, prefijo, de sombra, ¿sí? Lexema, ado, sufijo. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Bien. Bien. Vamos a tener entonces por acá un caso especial y con esto terminamos. Vamos a tener un caso especial. Vamos a tener un caso especial por acá, que va a ser el correspondiente a las siglas. ¿Sí? Caso especial acá correspondiente a las siglas.
poner acá una especie de 4, ¿sí? Siglas. ¿Sí? El proceso de formación mediante siglas. Es un poco ajeno a este tipo de procedimientos donde se ven inmiscuidos, pues, morfemas y lexemas. Sin embargo, también pueden darse asociaciones de palabras, formación de palabras mediante siglas, ¿sí? Por eso las siglas son bastante importantes, porque nos permiten resumir muchísimo contenido, ¿sí? En 3, 4, 5 letras. ¿Ok? ¿Cuáles vamos a tener, por ejemplo? Algunos ejemplos de utilizar las siglas para formar palabras, ¿no? Permite formar palabras mediante la supresión, permite formar palabras mediante la supresión de estas resumiéndolas en sus iniciales, ¿Cuáles van a ser sus iniciales? La primera letra de cada palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ¿no? ONU. Organización de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué se está tomando acá? La primera letra, ¿no? De las palabras. Bien, ¿hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte de siglas? ¿Se entendió esta parte de las siglas? ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, voy a tomar su silencio como si fuera cierto. Ok. Entonces vamos a parar esto acá.